Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Guerrero. Bienvenidos a Derecho a Debate TV. El día de hoy vamos a hablar de un tema de gran importancia para todas y todos: autonomía universitaria. Para conocer sobre este tema, profundizaremos más con la opinión y comentarios de nuestra amiga Adriana Macedo, quien es consejera técnica y estudiante de la Facultad de Derecho. Vamos contigo, Adriana, para que nos des tus comentarios. Hola Diego, muchísimas gracias. Hay que recordar que la autonomía universitaria es de y para los jóvenes universitarios. Y bueno, hace aproximadamente 90 años surge la idea de la autonomía universitaria como una ilusión generacional. Y bueno, entendamos que la universidad es el espejo de la sociedad mexicana, ya bien sea económicamente hablando, políticamente hablando, democráticamente hablando. Y bueno, ¿para qué se supone que necesitaba esta lucha para la autonomía universitaria? Era finalmente para conseguir que se cumpliera con la función social de estudiar los problemas nacionales, hacer propuestas para el desarrollo y forjadora de profesionistas con conciencia crítica y compromiso social. Y bueno, la autonomía universitaria también se tiene que entender como un blindaje o bien una protección que la aísla de cualquier interés político o cualquier interés ajeno al tema educativo. Y bueno, entendamos entonces que la universidad no debe ser una institución política y debemos de prevenir que no haya posibilidad de repetir lo que había sucedido hace aproximadamente 90 años, en donde la universidad era nada más una forma, un medio político para generar ciertas conciencias, ciertos principios políticos y no así ayudar a finalmente ayudar o cumplir la finalidad de la universidad, que es resolver la problemática nacional y también, ¿por qué no?, internacionalmente. Es así que estamos obligados a cerrar cualquier posibilidad de que una autoridad externa o cualquier autoridad política quiera entrar a nuestra institución. Pero no quiere decir que obviamente nosotros nos disgregamos del aparato estatal y que no sigamos las normas de derecho. Esto no quiere decir que seamos un Estado dentro de un Estado. Y bueno, la autonomía universitaria es totalmente benéfica para cada uno de nosotros, en donde nosotros podamos desarrollar ideológicamente una conciencia crítica y así resolver, como ya lo había mencionado, la problemática nacional. Y ahora, bueno, ¿cómo yo lo veo? ¿Cómo yo puedo entender la autonomía universitaria dentro de mis aulas como consejera técnica de la Facultad de Derecho? Es entender cómo es que, a pesar de que haya tantas formas de ver un mismo punto de vista, nosotros podemos llegar a un consenso y entender cada una de las problemáticas de diversos puntos y así poder dar soluciones aún mejores. Y bueno, esto por mi parte es todo y regreso contigo, Diego. Gracias, Adriana, por estos interesantes comentarios sobre la autonomía universitaria. Y ahora vamos a conocer a nuestros invitados. ¿Quiénes son? El doctor y economista Leonardo Lomelí Vanegas estudió la licenciatura en la Facultad de Economía con la tesis La economía de la seguridad social en México, antecedentes y reforma de los sistemas de seguro social y salud pública. Realizó estudios completos de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y finalmente obtuvo los grados de maestro y doctor en Historia. Inició su carrera como docente en 1994, escalando en el proceso hasta convertirse en profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía en categoría C. Ha ocupado cargos como coordinador del Centro de Estudios de Desarrollo Económico en México, secretario técnico del Seminario Universitario de la Cuestión Social, consultor del Banco Mundial y consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Actualmente es el secretario general de la UNAM para el periodo 2015-2019. Por su parte, el doctor Raúl Contreras Bustamante estudió la licenciatura y el doctorado en la Facultad de Derecho, donde obtuvo este último con la tesis La Ciudad de México como Distrito Federal y Entidad Federativa, la cual fue publicada por Porrúa en 2001 con una reimpresión en 2016. Es académico desde hace 31 años y ha dirigido múltiples tesis de especialidad y doctorado.
así como integrante habitual en sínodos para titulación. Ha sido consejero técnico en 2 ocasiones y recibió 2 cátedras extraordinarias, la Raúl Cervantes Ahumada y la Fernando Ogesto Martínez. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, notario público número 29 en la 11ª Democratización Notarial del Estado de Veracruz e investigador honorario del Colegio de Veracruz. Actualmente es el director de la Facultad de Derecho de la UNAM para el periodo 2016-2020. Bueno, pues este es el perfil de nuestros invitados. Ya saben quiénes nos acompañan el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Derecho a Debate. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema de gran relevancia para la universidad, pero es importante que todos lo conozcan. Vamos a hablar sobre la autonomía universitaria. Pero antes de entrar a este tema, tenemos el día de hoy, como ya escucharon, al doctor Leonardo Lomelí, quien es licenciado en Economía y también doctor en Historia. Este programa tiene una gran relevancia y tiene una comunicación con otras dependencias. El derecho, justamente, la vinculación que va de la mano con otras materias o con otras ramas del conocimiento. ¿Cuál es la relación que existe con el derecho, con la economía? Y también me gustaría que nos dijera esa relación que existe del derecho con la historia. Bueno, con las dos tiene mucha relación. Con la economía, pues, la carrera de economía se creó en la Facultad de Derecho y fue una sección de la Facultad de Derecho hasta 1935. Se creó en 1929. Se cumplen 90 años de la carrera de Economía en México y durante 6 años estuvo en la Facultad de Derecho. Y la historia, bueno, pues la historia también tiene una vinculación. Los propios abogados han sido amplios conocedores de la historia y varios de los principales historiadores de México han sido abogados, como fue el caso de Daniel Cosío Villegas, de Edmundo Gorman, de Ernesto de la Torre Villar, por citar solo algunos ejemplos, de Silvio Zavala, varios de los más importantes historiadores de México, de los primeros historiadores académicos, estudiaron Derecho. Entonces, buena parte de los que hicieron las ciencias sociales en México en el siglo XX, pues tenían formación original de abogados. Era la carrera que podían estudiar los que tenían un interés por las ciencias sociales y las humanidades cuando todavía no se creaban las carreras de las que actualmente pues ya surgen los historiadores, los economistas, los sociólogos. Entonces, pues sí es la gran disciplina madre de las ciencias sociales, el derecho. ¿Algunos maestros que han marcado su historia cuando estuvo en la Facultad de Economía y en la de Historia? Bueno, en la Facultad de Economía, pues José Ayala, que aunque no era abogado, él era economista, siempre insistía en la importancia de las leyes y las instituciones. De hecho, él era especialista en el institucionalismo económico, que es una de las corrientes que ha tenido más auge en la economía en los últimos 30 años. Y en Historia, a mí me tocó ser alumno todavía del doctor Ernesto de la Torre Villar, que tenía formación original de abogado, de Álvaro Matute y de Arnaldo Córdoba. Álvaro Matute era historiador, pero Arnaldo Córdoba tenía como formación original ser licenciado en Derecho. Y él incluso fue profesor de la Facultad de Derecho. Entonces él siempre insistía en la importancia del derecho. Él decía que el derecho era el álgebra de las ciencias sociales. Mire, pues bueno, estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras, estuvo en la Facultad de Economía. Hay una deuda con Derecho. Esperemos que en algún momento tenemos todavía oportunidad de recuperarlo y tenerlo en la Facultad de Derecho. Vamos a empezar a hablar un poco sobre la autonomía, pero antes de introducirnos al concepto de autonomía, nos gustaría que nos platicara cuál es el contexto histórico y el carácter que tiene la autonomía. Bueno, el contexto histórico en el que surge es muy interesante porque es precisamente durante el Maximato, este periodo en el cual pues hay una crisis política que inicia con la muerte del presidente electo Álvaro Obregón en julio de 1928. Se crea un vacío de poder que lleva al presidente Calles, ya en la recta final de su gobierno, a anunciar en su último informe que el país está ante la condición histórica privilegiada de dar el paso de un país de un solo hombre, un país de caudillos, a un país de instituciones. Él va a jugar un papel importante, él va a ser un hombre fuerte en este proceso y de ahí que se le llame Maximato, porque a él se le refiere, se refieren sus contemporáneos como jefe máximo de la revolución. Entonces, hay 3 presidentes en el periodo de 6 años que va de 1928 a 1934, el presidente Emilio Portes Gil, el presidente Pascual Ortiz Rubio y finalmente el presidente Abelardo L. Rodríguez.
Y es durante el interinato de Portesil, a Portesil lo eligen presidente del Congreso de la Unión para que el 1 de diciembre de 28, ante la ausencia del presidente electo que había sido asesinado, él asumiera la presidencia y convocara elecciones. Es durante este breve periodo de poco más de un año en el que estuvo Portesil, cuando se produce esta crisis que se origina en una protesta de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, bueno, en ese momento Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que tiene como propósito protestar contra un cambio en las evaluaciones que había llevado a cabo el director, que era Narciso Basols. Trató de hacer trimestrales las evaluaciones, que eran en esa época anuales, y la protesta es reprimida en algún momento, se genera un descontento estudiantil en el que se suman otras escuelas, la Escuela Nacional Preparatoria, y el presidente Portes Gil, al intervenir, pues se pide la intervención del presidente, propone darle la autonomía a la universidad, que era un reclamo que prácticamente era desde que se había creado la universidad. ¿No? Y entonces dice, bueno, para darle solución a estos problemas y que el presidente no tenga que intervenir en toda crisis universitaria, pues una vez les damos la autonomía. Y entonces Derecho ocupó un papel muy importante, como lo dice el doctor Leonardo Lomelí, doctor Raúl Contreras Bustamante. Sí, bueno, los estudiantes de la Escuela Nacional de Jurisprudencia son los que salen a encabezar esta revuelta, son los que incitan a otras escuelas para que se sumaran, y finalmente pues se logra que el presidente conceda la autonomía, un poco también pensando el presidente que de esa manera sacaba de la Secretaría de Instrucción el problema y se los dejaba. A lo mejor pensando que no sabríamos qué hacer con ella, porque finalmente ya se había cerrado en alguna época la Escuela Nacional de Jurisprudencia por conflictos estudiantiles. Sin embargo, la autonomía se viene a convertir pues en uno de los atributos fundamentales que le han dado a la universidad a lo largo de todos estos años, pues la posibilidad de desarrollarse y ser considerada como una de las universidades más importantes del mundo. La posibilidad de desarrollarse. Me gustaría precisamente entrar a ese tema. ¿Qué es la autonomía, doctor Raúl Contreras Bustamante? Bueno, la autonomía tiene varias vertientes, ¿no? Bueno, pues es la capacidad de autodeterminarse. ¿Pero qué es autodeterminarse? Que la universidad pueda, primero, fijar sus planes y programas de estudio sin que intervengan ningún ente ajeno del gobierno, de donde sea. Que podamos elegir a nuestras propias autoridades, que podamos administrar nuestros bienes, los bienes que tenemos asignados, y ahora, en estas épocas, que seamos capaces de administrar esos bienes con transparencia, con honestidad, y poderle informar a la comunidad lo que hacemos con estos bienes. Todo esto produce la posibilidad de tener pues libertad de cátedra, libertad de investigación y poder difundir las ideas que se generan en ese conocimiento con toda libertad. Porque muchas veces hay una mala interpretación de la autonomía. Yo alguna vez lo platicaba con mis estudiantes y parece como si fuera un espacio ajeno al Estado. O sea, que se rige bajo sus propias leyes y que puede haber incluso hasta impunidad dentro de la universidad. O sea, que si yo cometo algún delito fuera de la universidad e ingreso a la universidad, pues es territorio como ajeno al Estado. ¿Esta idea o esta concepción que se tiene de la autonomía es cierta o nosotros también nos regimos bajo los alineamientos, bajo la normatividad del Estado de Derecho? No, es una mala interpretación de la autonomía. Nosotros formamos parte del Estado mexicano y nos regimos por las leyes del Congreso. Digamos, nuestras propias normas son para fines académicos, y aunque tenemos reglamentos que tienen que ver con disciplina interior, pues finalmente nosotros estamos obligados a observar y a respetar el Estado de Derecho y a reconocer a las autoridades que están legítimamente funcionando. ¿Hay una normatividad específica que nos hable sobre que rija la propia universidad? ¿Hay alguna ley que nos determine cómo se coordina, cómo se regula la universidad, doctor? No, bueno, la ley orgánica nos concede la autonomía y la verdad es que mucho de este concepto se ha venido forjando también con usos y costumbres y también un poco como resultado de las malas experiencias que ha tenido la universidad en esto de la autonomía, que pareciera como que si una autoridad entra a un campus universitario, pues es una agresión a la autonomía. En esta época eso lo manejamos con mucha
con una total cambio, y las autoridades pues están acostumbradas a tener una interlocución con todas las autoridades del gobierno de la ciudad y federales, y hay una buena coordinación para administrar el campus universitario. Que es importante, ¿no? Me parece, doctor Leonardo Lomelí, esta coordinación que existe con otras entidades, con otras autoridades. ¿Cómo se desarrolla esa comunicación? Bueno, a varios niveles, dependiendo de cuál sea el tema. Por ejemplo, para asuntos propiamente de nuestra materia, que es la educación superior en su sentido más amplio, y de nuestras funciones básicas, nuestras funciones sustantivas, que son la docencia, la investigación y la extensión de la cultura, con el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Cultura. Hay una relación muy estrecha. Podría decir que prácticamente con todo el gobierno federal, porque buena parte de las áreas del gobierno federal recurren a la universidad también para llevar a cabo distintos proyectos, para asesorarse. Pero en lo que hace estrictamente al desempeño de nuestras funciones, pues sí tenemos una comunicación cotidiana con las áreas propiamente de educación y también con las áreas de seguridad, porque nosotros estamos desplegados a lo largo del país, aunque la concentración mayor de universitarios está en la zona metropolitana, y pues eso nos hace que, como cualquier otro ciudadano, podamos estar a expensas de sufrir en algún momento algún tipo de agresión, de delito, que requiere del apoyo de las autoridades competentes. Que eso es importante. A ver, muchas veces se cuestiona o se reflexiona precisamente sobre es que se vive una inseguridad y está casi el ojo puesto en la universidad, cuando la universidad es un reflejo del país, ¿no? Sí. O sea, me parece que el tema de inseguridad no lo podríamos acotar solamente a la universidad, sino simplemente lo que está sucediendo en el país se ve reflejado en la universidad. La universidad nos volvemos un espejo del país, ¿no? Sí, indudablemente nos gustaría mucho que no hubiera ningún ilícito dentro de nuestras instalaciones. Pero, por ejemplo, Ciudad Universitaria, que es un campus abierto, o sea, aunque tenga algunas entradas que se cierran en la noche, pues está abierta por insurgentes, o sea que cualquiera puede entrar en sentido estricto a la universidad. Para ser un campus abierto, la incidencia delictiva es muy baja. Quisiéramos que fuera nula, que fuera cero. Pero cuando uno compara el mapa de la incidencia delictiva de la Ciudad de México, compara a Ciudad Universitaria con su entorno urbano, pues es significativo que un espacio abierto, que un espacio en donde cotidianamente quienes llevan a cabo las tareas de vigilancia es personal de la propia universidad, pues tenga mejores niveles de seguridad que las colonias vecinas. Claro. No quiere decir que no haya robos, no quiere decir que no haya habido acontecimientos muy lamentables en Ciudad Universitaria, pero sí quiere decir que dentro de todo los universitarios hemos ejercido con responsabilidad pues de las tareas de seguridad interna. Pero por supuesto que si hay un ilícito, pues como ya lo decía el doctor Contreras, no somos un Estado dentro del Estado. Si hay un delito del fuero común, a quien hay que darle parte, pues es a la autoridad competente, ¿no? Creo que ese discurso es muy importante que se diga, porque justamente siempre hay malas percepciones de la autonomía. Ya nos dijo algunos de los elementos que debe tener la autonomía el doctor Raúl Contreras, y también la parte histórica de cómo se desarrolló este concepto de autonomía. ¿Es lo mismo el concepto de autonomía que cuando surge al concepto de autonomía que tenemos actualmente, o hay una diferencia? Fue evolucionando Bastante. Incluso de una ley orgánica a otra. La de 29 era una autonomía bastante limitada. La de 33 era una autonomía tan radical que casi nos encaminaba a la privatización, porque nos fijaba una única asignación presupuestal para que se constituyera el patrimonio de la universidad, pero retiraba ya el subsidio del Estado y le quitaba el carácter nacional a la universidad. O sea, el equilibrio se alcanzó realmente en la ley orgánica de 45. Ajá. ¿Coincide en esa parte, doctor Raúl Contreras? Sí, justamente en esta parte, en el concepto de autonomía, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado y cómo lo entendemos en la actualidad. A ver, yo creo que el concepto de la autonomía de México ha servido incluso a nivel internacional. Hoy hay una interpretación internacional de que todas las instituciones de educación superior no pueden ser consideradas como adultas, como maduras, si no tienen autonomía. Y la autonomía concebida precisamente en este sentido,
de que la educación que se imparta pues esté libre de ideologías, de influencias, de tendencias políticas y que se pueda realmente impartir un carácter científico a la educación. Entonces la autonomía ha venido evolucionando y creo que esencialmente porque la hemos sabido utilizar bien. Entonces va madurando y se va generando además que este concepto pues se tenga ya como un atributo que sin estar verdaderamente protegido en la Constitución, pues lo hemos manejado con una gran madurez que ha permitido que la sociedad entienda que la Universidad Nacional es autónoma. Es autónoma. Y en esa parte que usted nos habla sobre el aspecto, voy a abusar de que tenemos a un doctor en historia, porque me interesa mucho esta evolución que ha tenido la autonomía, y lo decían en la influencia que ha tenido en otros países. Se vino desarrollando, en otros países en Latinoamérica se empezó a gestar el movimiento de la autonomía. En Montevideo, el movimiento de 1918, que empiezan a construir en Córdoba, el movimiento de Córdoba, empiezan a gestarse una serie de movimientos que nos llevan a la autonomía. Este movimiento latinoamericano, ¿cómo ha influenciado y cómo se empezó a desarrollar en el mundo entero el concepto de autonomía? El movimiento de los estudiantes en Córdoba en 1918 impactó bastante a todas las universidades latinoamericanas, también a las españolas, habría que decirlo. O sea, nosotros influenciamos en el concepto de autonomía. ¿Viene de nosotros hacia Europa o no? Ya lo había en otros países, pero yo creo que en Iberoamérica indudablemente tuvo una importancia muy trascendental lo que ocurre en Córdoba, aunque había antecedentes muy importantes en Montevideo ya de autonomía, por ejemplo. Y en México, porque en México tenemos 3 instituciones que son autónomas antes que la UNAM: la Universidad Michoacana, el Colegio Rosales, que es la Universidad Autónoma de Sinaloa en la actualidad, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entre 1918 y 1921 van obteniendo su autonomía estas 3 instituciones, y esto nos habla también de una aportación mexicana. La relación de los gobiernos con la universidad era muy peculiar. Sobre todo quien lo ha descrito muy bien es Javier García Diego. La primera década de 1910 a 1920 es particularmente difícil porque la ven como una fundación todavía del régimen anterior, del porfiriato. Y realmente la universidad se la apropia el régimen de la revolución o la hace parte de su proyecto educativo cuando nombra rector, jefe del departamento universitario y rector de la universidad, el presidente Adolfo de la Huerta, a José Vasconcelos, y posteriormente Álvaro Obregón le va a encargar que sea el primer secretario de Educación Pública. Interesantísimo. Vamos a ver las voces universitarias. ¿Qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que estamos abordando el día de hoy? Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Derecho a Debate, en Facebook, Instagram, en Twitter, para que nos digan su opinión. Queremos conocerla. Vamos a escuchar y ver las voces universitarias. Y para mí la autonomía universitaria lo es todo, porque pues con base en eso no dependemos del gobierno, tenemos nuestros propios ideales, pensamos diferente, pero eso también conlleva una gran responsabilidad, ya que no por ser autónomos podemos hacer lo que queramos, y creo que eso nos ha llevado a la grandeza de la UNAM. Pienso que la autonomía universitaria se refiere a esa libertad que tiene la universidad para poder tomar decisiones internas en cuanto a sus estudiantes y el personal, los maestros. La capacidad de poder ser libres, bueno, sobre todo la libertad de investigación, la libertad de pensamiento, la libertad incluso como de decisión, que aquí mismo se concentra todo lo que decide la UNAM, tanto en recursos y en tecnología, siempre va a ser destinado hacia este lugar. Para mí la autonomía en la universidad es la toma de decisiones que tiene tanto la UNAM internamente en la ciudad como en todo el país para poder hacer sus proyectos y sus avances académicamente. Que la universidad tenga sus propias decisiones y que nosotros podamos ser libres también dentro de la misma universidad.
Y para mí la autonomía universitaria ha sido, es y será lo que es la UNAM. Es lo que lo ha llevado a ser la mejor universidad de todo México y de Latinoamérica. Bien, estas fueron nuestras voces universitarias, lo que conoce la comunidad del tema que estamos abordando el día de hoy, autonomía universitaria. Y bueno, justamente hay un tema que me llamaba mucho la atención que comentaba el doctor Leonardo Lomelí sobre la historia y sobre cómo ha venido evolucionando el concepto de autonomía. Quiero retomar algo que ya habíamos preguntado, el tema de la seguridad. Ha sido un tema que ha sonado mucho, que se ha cuestionado mucho, pero ¿es segura la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Y por qué, doctor Raúl Contreras? Bueno, un miembro de la comunidad académica de la universidad tiene menos posibilidades, muchísimo menos posibilidades de ser víctima de un delito dentro del campus que fuera, que en el resto de la ciudad. Pero no tenemos seguridad dentro de la universidad. Quizá dirían, ¿cómo le hacemos? ¿O cómo están seguros dentro de la universidad? Primero porque la universidad crea ciudadanía. O sea, nosotros enseñamos a los estudiantes a ser primero buenos ciudadanos antes de buenos profesionistas. Entonces, aquí aprenden que hay muchos derechos, pero también hay muchas obligaciones. Y eso va generando pues un modelo de comportamiento. Además, la gente que viene a la ciudad universitaria, pues es gente que tiene un nivel educativo muy alto. Entonces, lo que nosotros observamos es que cuando hay la comisión de un ilícito, pues la mayor parte o la inmensa mayoría de esos casos no se trata de la comunidad universitaria que convive aquí, sino de personas que vienen de fuera y aprovechando precisamente que es un campus abierto, pues entran a cometer algún ilícito a la ciudadanía, pero la comunidad académica es una comunidad científica muy bien educada, muy bien preparada y es muy baja la incidencia de conflictos entre los miembros de la comunidad. Ahora, algo que a mí me genera mucha expectativa es justamente cuando hablamos de autonomía y quienes nos ven podrían pensar que la autonomía significa lo mismo que organismos autónomos. ¿Tienen una relación o estamos hablando de dos conceptos completamente distintos? Autonomía universitaria y tenemos organismos autónomos, puede ser el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿El concepto de autonomía para ellos rige el mismo para el concepto de autonomía universitaria? No, aunque creo que muchos en la manufactura de esos órganos constitucionales autónomos se pudieron haber inspirado en lo que es la universidad, pero no, son dos estatutos distintos. Nosotros somos una institución de educación superior que no hacemos actos de gobierno y aquella autonomía pues es precisamente concebida para fines administrativos y de gobierno distintos a lo que tiene una universidad. Que eso creo que era muy importante también saberlo. Cuando hablamos muchas veces de los conceptos decimos, autonomía, pues están hablando de autonomía universitaria, es lo mismo que autonomía. Entonces ya entender esta parte es muy importante. Uno de los elementos que mencionaba también el doctor Raúl Contreras Bustamante, doctor Lomelí, es precisamente el tema de democracia universitaria, que es un tema que ha sido reflexionado, discutido y sobre todo el tema del autogobierno. ¿Existe democracia dentro de la universidad o cómo podemos entender esta democracia universitaria? Sí lo existe porque existe democracia porque si nosotros revisamos la ley orgánica de la universidad, encontraremos, para empezar, que la mayor parte de las autoridades universitarias son órganos colegiados. El más importante es el Consejo Universitario, en el cual están representados miembros del personal académico, representantes de los estudiantes, están también representados los trabajadores administrativos y están los directores de facultades, escuelas e institutos. Me voy con los primeros. ¿Cómo eligieron a los primeros? ¿Fueron designados por alguna autoridad? ¿O quiénes designan los representantes de los alumnos, de los profesores? ¿Cómo los designan? Por voto universal, secreto y directo. Ok, entonces a través de ese procedimiento ya tendríamos una democracia directa de los representantes en el Consejo Universitario. Del Consejo Universitario, que pues es nuestro legislativo, es el que aprueba toda la normatividad universitaria y es el que designa a la Junta de Gobierno, que está integrado por 15 universitarios distinguidos en las distintas áreas del conocimiento, que son quienes tienen la obligación de designar a otras dos autoridades, que son las autoridades unipersonales, al rector y
a los directores de facultades y escuelas, y también designan a otra autoridad importante que es el patronato, que está integrada por 3 miembros. A ver si entendemos, doctor Raúl Contreras, y además estoy frente a 2 personas que han pasado por la Junta de Gobierno. Es decir, a ustedes no entraron por una votación directa, a diferencia de los consejeros universitarios, sino los designa la Junta de Gobierno. ¿Y cómo llegaron ustedes a la Junta de Gobierno? Bueno, pero la Junta de Gobierno, antes de designar, pues tiene que entrevistar a la terna que es integrada por el señor rector. Ajá. O sea, toda la comunidad podría decir, viene un proceso que se mencionan nombres, llegan con el rector, y el rector no menciona 3 que pudieran de alguna manera ser directores, por lo que entiendo. Antes todos los que quieren ser pasan por las manos del señor secretario, que es el primer sedazo. El secretario entrevista, escucha. Bueno, ¿Cuántos entrevista entonces en ese camino? A la comunidad, a los que piden cita para ir a hablar sobre los candidatos que consideran idóneos para ocupar el cargo. Y una vez que ya entrevisté y que leí la correspondencia que se recibió presentando candidaturas, ya procedo a entrevistarlos. Y habrá casos en los cuales se presentan muy pocos, pero habrá otros casos donde se presentará una comunidad bastante amplia. Ha habido 40 entrevistados por aquí. Facultad de Derecho. No, el secretario tiene entre sus virtudes la paciencia. Lo menos que he entrevistado ha sido 4 y lo más que he entrevistado han sido 40. Entonces el ejemplo lo puso también la Facultad de Derecho con 40. Y ahí hay un proceso democrático, porque, a ver, se expresa toda la comunidad con libertad. O sea, van profesores, van alumnos, van trabajadores, van egresados, incluso en los procesos de designación, meten la mano los egresados, los exalumnos, todo el mundo opina. Y de ahí, pues, el señor secretario manda una recomendación, se hace la terna, y en la Junta de Gobierno también se abre otro proceso. Le sugiero una lista, le presento un informe al señor rector de la facultación. Sobre todo para que la universidad conozca cómo se designan sus autoridades. Le presento un informe de lo que dijeron todos. Le sugiero a quienes entrevistar. El rector nunca entrevista menos de 5. Cuando hubo 4, pues solo entrevistó a 4. Claro. Pero generalmente entrevista por lo menos 5, y muchas veces ha llegado a entrevistar a 10, como fue el caso también en la Facultad de Derecho. Como hubo tantos, él entrevistó a 10. Y a partir de ahí, y de revisar, él revisa para entonces, a mí ya me entregaron su programa de trabajo, entonces además de revisar su currículum y de revisar sus apoyos, pues leo el programa de trabajo, y el señor rector lee los programas de trabajo de todos los que se están presentando, revisa sus antecedentes, su semblanza curricular, y a partir de eso él ya hace la terna, que se presenta al Consejo Técnico. Esa es la otra autoridad en donde también participan los estudiantes y los profesores en la elección de los consejos técnicos de las facultades y escuelas, y esos consejos son los que aprueban la terna cuando el rector ya la envía. Y una vez que aprueban la terna, se presenta a la Junta de Gobierno. Entonces tendríamos varios filtros de alguna manera para precisamente encontrar esta terna. Primero pasan la comunidad, menciona nombres, llegan con el secretario general. El secretario general le envía al rector, el rector hace una terna, le envía al consejo técnico. El consejo técnico están representados de nueva cuenta todos los profesores, todos los alumnos. Y de ahí pasa la Junta de Gobierno. ¿Y la Junta de Gobierno qué hace? Escucha a la comunidad, o sea, también le da citas a los miembros de la comunidad que van a hablar ahora ya por los candidatos de la terna o por el candidato de la terna que a cada quien le parezca el idóneo, y después se reúne con el rector, escucha las razones del rector de por qué esa es la terna, de primero pues cuántos se presentaron, con un informe del proceso y por qué esos 3 son los que él propone, y después que lo escuchan a él, entrevista a los 3 candidatos. Ya pasaron por un examen en orden alfabético. Ya pasaron por un examen de licenciatura, ya pasaron por un examen de maestría, ya pasaron por un examen de doctorado, y ahora han pasado por uno de los exámenes, yo creo que más complejos que han tenido en su vida, doctor Raúl Contreras, ante la Junta de Gobierno. Nosotros los abogados estamos muy acostumbrados a ese tipo de comparecencias, pero pasar por la Junta de Gobierno es algo inédito porque, a ver, de los 15 muy distinguidos integrantes, hay solo un abogado. Entonces, la manera como reflexionan, como preguntan, como meditan las cosas o como pulsaron
la auscultación es muy distinta a dirigirse a los pares. Claro. Vaya, es más complicado elegir a un director de una facultad que a un ministro de la Corte. Y nada más quiero acotar esta parte del autogobierno y la democracia para regresar a esta parte también de la autonomía. Bueno, el tema autogobierno forma parte de la autonomía. Sí. En el caso del rector, se hace una terna, pasan por un proceso parecido. ¿Cuál es la diferencia en estos procesos? Ahí es una convocatoria a toda la comunidad universitaria y la Junta de Gobierno se divide en comisiones para recibir a todos los miembros de la comunidad que se quieran expresar. Hay comisiones que van también a las facultades de estudios superiores, que están todas las 5 facultades de estudios superiores están en el área metropolitana. Van también a algunos de los campus foráneos, como sería Juriquilla, Morelia. Pero además reciben por videoconferencia el testimonio de otras sedes, porque tenemos sedes prácticamente en todo el territorio nacional. Claro. Y al mismo tiempo se fija una fecha para que quienes estén interesados presenten los documentos que avalan, pues, que cumplen con los requisitos, su programa de trabajo, su semblanza. Ese periodo, en el caso del actual proceso, ya concluyó. La Junta da a conocer una lista de quienes fueron, ya anunció quienes se registraron. Después va a dar a conocer una lista de quienes va a entrevistar, quienes considera que cumplen con los requisitos y que considera que vale la pena entrevistar. Y una vez que la Junta define esa lista, también se les dan espacios en radio y televisión de la UNAM para que puedan mandar un mensaje con sus propuestas a la comunidad universitaria, y la Junta procede a entrevistar a los candidatos. Y ya después que termina de entrevistar a los candidatos, eso se lleva varios días. Cuando designa a un director, es de un jalón la presentación de la terna por el rector, la comparecencia de los 3, y ese mismo día designa. Aquí pues se toma su tiempo. En el proceso anterior entrevistaba un candidato en la mañana y un candidato en la tarde. No sé si hoy vaya a dedicarle un día a cada candidato o vaya a ser igual, 2 por día. Y ya que concluye, empieza su deliberación, y pues ya cuando llegue ya a la conclusión de quién es el que reúne los requisitos, cuando 10 miembros de la Junta al menos estén de acuerdo en quién debe ser el rector, ya se puede tomar la decisión. Porque para designar un rector se necesitan 10 votos de los 15. Ahora, cuando se hizo el estudio de la Constitución en 1917, a los 100 años, decían: vamos a cambiar el modelo, vamos a cambiar la Constitución, o es necesario cambiar la Constitución. Este modelo de designación de los directores y del rector viene de la ley de 1945. En estas reflexiones, ¿sería oportuno o ya entendimos que es un proceso democrático? Una democracia indirecta, porque ya vimos que pasa por consejo universitario, que pasa por consejo técnico, que quienes designan a la Junta de Gobierno son los miembros del consejo universitario, es decir, estamos en un proceso democrático. Pero en aquellas voces que dirían que es necesario cambiar la forma de designación del rector, ¿sería oportuno o este sistema le ha permitido a la universidad la estabilidad que tiene? Pues volvemos a la historia. Derecho y historia van asociados. La ley orgánica de 33, que duró hasta 45, establecía que el procedimiento era de voto universal. Y hay historiadores como Lucio Mendieta y Núñez que dicen que fue la época más aciaga de la vida de la universidad, porque finalmente se politizaba una designación y que cayeron muchos directores y rectores por movimientos estudiantiles. Y una de las reflexiones que se hacía es que un académico muy serio, muy prestigiado, que no tuviera precisamente una vocación política de andar haciéndose muy popular en su comunidad, pues quedaría fuera, y que realmente quienes estarían siempre aspirando a los cargos, pues serían aquellos que les gusta la actividad política sobre la académica. Claro. Entonces, la ley orgánica de 45, por eso no se ha movido, pues le ha dado a la universidad estabilidad, porque ha combinado estas quiero entrar antes a una parte importante. Ya se mencionó el tema de la inseguridad, ya se habló el tema de la democracia. Hace un par de meses se discutía el tema de qué tan en peligro se encontraba el tema de la autonomía y que si esto podría generar la privatización
de alguna manera, de la universidad. ¿Es verdad esto? ¿Está en riesgo la autonomía de la universidad y el riesgo de la autonomía podría privatizarla ante esas voces que se escuchan? Doctor Leonardo Lomelí. Yo creo que el riesgo actual no es propiamente la privatización. El riesgo actual sería tratar de alterar la autonomía, pues desde quien lo puede hacer, que en este caso sería el poder público y en particular del poder legislativo, que es el que podría cambiar la ley orgánica. Hay que recordar que en 1945 la ley orgánica se hizo en la UNAM. Hubo una crisis, llegamos a tener 2 rectores y 2 consejos universitarios, y era tal el problema que se recurrió al presidente de la República como árbitro, era Manuel Ávila Camacho. Y él propuso algo muy singular, que se constituyera una junta de exrectores que designara a un rector provisional y que hiciera una propuesta de cómo darle una viabilidad a la universidad a través de una nueva ley orgánica. Y de ahí surge la ley orgánica de 45 y se convoca a un consejo universitario constituyente que sancione esa ley orgánica y que además elabora el Estatuto General, que con muchas reformas, porque la universidad ha ido creciendo, ha evolucionado, y el Estatuto General sí lo podemos reformar en el Consejo Universitario de los Universitarios. Ese es el estatuto que se aprobó también en aquella época. Entonces de ahí viene la ley orgánica, y el Consejo y la Cámara de Diputados no le movió una coma. Como se la mandó la universidad, la aprobó, y esa es la ley orgánica. Vamos a regresar porque voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría? Voy a poner la hipótesis de qué pasaría si la universidad perdiera esta autonomía. ¿Hacia dónde nos llevaría? Pero vamos a Descubriendo tus derechos, qué sabemos sobre los derechos que tenemos. No se vayan. Toda persona tiene derecho a que se respete su privacidad. Este derecho protege tanto al individuo como a la familia en su domicilio y comunicaciones. ¿A qué nos referimos con comunicaciones? Bueno, a que nadie puede interferir tus llamadas telefónicas, correspondencia, correo electrónico o redes sociales, como Facebook o WhatsApp. La violación arbitraria o injustificada a este derecho es sancionada. Bien, estos fueron Descubriendo tus derechos. El derecho a la privacidad, ¿qué representa y qué significa? Para que lo conozcamos. Pero cuando tenemos derechos, ¿también tenemos obligaciones, doctor? Mira, a mí me encanta eso, y habría que decirle al auditorio, somos la generación en la historia de la humanidad con más derechos. Pero hay que explicarles que cada derecho conlleva una obligación. En este tema de la privacidad, valdría la pena decirles a los jóvenes que ahora están muy afectos a las redes, que tardamos en la sociedad muchos siglos en lograr que el gobierno respetara nuestra privacidad, y que ahora que lo ganamos, nosotros andamos regalando la privacidad, publicando cosas en las redes, y luego los muchachos por eso andan preocupados. Es decir, cuando decimos tengo este derecho, también tenemos que conocer que al lado de ese derecho viene acompañada una obligación de la mano. Y entonces este derecho, de saber hasta dónde llegan nuestros derechos y hasta dónde también llegan nuestras obligaciones, que creo que es muy importante que todas y todos sepamos del mismo. Oye, y que los derechos se conquistan y que hay que cuidarlos. También se pueden perder. Que los derechos, y en esa parte, antes era que el Estado nos otorgaba esos derechos, pero después fue el reconocimiento de esos derechos por parte del Estado, pero ese reconocimiento no vino de la nada, vino a través de diversas luchas y diversos cambios sociales importantísimos. Que ahí por eso es lo importante de que justamente el derecho va de la mano con otras disciplinas, y pudiéramos entender que la conquista de estos derechos tendríamos que verlo desde la parte histórica, desde la parte económica, desde la parte social, para precisamente encontrar la importancia que tiene ese derecho, y que se logró, que se conquistó, pero también la obligación que lleva. Los invitamos también a que nos sigan de nuevo en las redes sociales. Estamos en Derecho a Debate, Facebook, Instagram y Twitter, para que nos manden sus comentarios sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, autonomía universitaria. Doctor Lomelí, nos íbamos con una pregunta en el aire y se las hago a los dos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si en este momento, por X circunstancia, en esta ley orgánica, la modificaran y le quitaran la palabra autonomía? ¿Cuál sería el riesgo que pasaría dentro de la universidad si la autonomía ya no existiera? Bueno, sería un retroceso histórico no solo para la universidad, sino para todo el país. Porque el avance del conocimiento en su sentido más amplio, importante, para que sepan
que el tema de hablar de autonomía universitaria no solamente nos relaciona a los universitarios, sí, ¿no? sino el tema de autonomía universitaria, ya lo mencionaba usted, viene incluso en otras universidades, lo conquistaron y la han venido conquistando, y puede que el riesgo, estamos pensando en la UNAM, pero también ese riesgo podría pasar en las universidades estatales. ¿Cuál sería ese riesgo? Perdón, doctor Lomelí. Pues para empezar, es la condición necesaria para que podamos llevar a cabo con libertad nuestras funciones de docencia, de investigación y de extensión de la cultura, que podamos tomar las decisiones para salvaguardar la libertad de cátedra y de investigación. Ahí donde se ha anulado la autonomía de las universidades, pues se trata de regímenes autoritarios o incluso totalitarios. Han sido retrocesos históricos que anuncian en general pérdida de libertades para el conjunto de la sociedad, no solamente para los universitarios. Y en el caso particular de la universidad, pues sí limita la capacidad de crear y transmitir conocimiento, porque nos sujeta pues a otro tipo de intereses extrauniversitarios. ¿Ya ha pasado algún caso donde existe el riesgo de perder la autonomía? En los estados de la República hemos tenido 3 casos en donde los congresos de los estados han tratado de limitar la autonomía universitaria recientemente. Ha sido el caso de Baja California Sur, ha sido el caso del Estado de México y ha sido el caso de Veracruz. Híjole, es un tema muy delicado, porque si perdían justamente esa autonomía, los riesgos son delicados. También en el estado de Veracruz estuvo ese riesgo. No, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo un conflicto fuerte por allá en los años 30, cuando en el artículo 3 constitucional se estableció que la educación que el Estado debería impartir debería ser de carácter socialista. Estuvo vigente en la Constitución. Las autoridades universitarias dijeron pues que sería una contradicción precisamente al espíritu universal de la impartición de la educación, que la educación, siguiendo el pensamiento de Antonio Caso, no podría estar sesgada a una sola ideología. Y afortunadamente se resistió las presiones que había para que la universidad se sumara a eso. Y después... por eso nos cayó la ley del 33. Por eso nos cayó la ley del 33 en castigo, sí. Hasta que después el presidente Ávila Camacho no solamente le permitió a la universidad tener su ley orgánica, sino que modifica una iniciativa al Congreso y se quita del artículo 3 esa característica de la educación socialista. Ahora esta ley del 33, y me voy con el economista, se quitaba el presupuesto para la universidad. ¿Qué costo tiene? ¿Qué representa quitar el presupuesto, reducir el presupuesto para las universidades? Se le daba una asignación única de 10 millones de pesos. Se le fijaba un patrimonio inicial de 10 millones de pesos y se eximía al Estado de la obligación de otorgarle en adelante el subsidio. Y esos 10 millones de pesos serían el capital semilla para que la universidad se hiciera autosuficiente, pues por la vía de las cuotas. O sea, en los hechos es así una reforma privatizadora. Sí. Entonces, pero en la actualidad esta parte de reducir el presupuesto ¿genera algún riesgo para las universidades? Pues ¿cuál es el peligro? Todos los años estamos, digamos que con el alma en vilo, pero hasta ahorita hemos podido mantener en términos reales el presupuesto. Hay que agradecer, por supuesto, la comprensión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, porque pues no se trata de defender solo el presupuesto de la universidad, se trata de defender algo que le ha costado mucho a la sociedad construir, que es una de las universidades mejor calificadas de Iberoamérica en todo el mundo. O sea, por todos los rankings que se construyen en muy diversas instituciones de todo el mundo reconocen que la Universidad Nacional Autónoma de México es una de las universidades más importantes del mundo de habla hispana y del mundo en general. Y pues eso se pierde si no se mantiene por lo menos la inversión actual en términos reales. De hecho, un país que aspira a desarrollarse necesita invertir más en educación. Claro. Y hemos hablado ya justamente de estos conceptos de el tema de autonomía lleva autogobierno, lleva el financiamiento y estos recursos de cómo se regulan, y el tema de libertad de cátedra. ¿Qué representa la libertad de cátedra dentro de la universidad? ¿O qué significa? Si un maestro puede agarrar y hacer su propio plan de estudios y llegar a dar la clase como él quiera, dar los temas que él quiere, decir, es que este temario a mí no me gusta y lo puedo cambiar. ¿Se puede eso? ¿O qué es la libertad de cátedra? Bueno, la libertad de cátedra es que un profesor pueda venir a expresar
sus ideas con plena libertad de cómo las concibe. O sea, desde luego que tiene que seguir un plan de estudios y tiene que desarrollarlo, pero no es lo mismo interpretar una idea de libertad desde una visión religiosa, científica, política, económica, y la libertad de cátedra le permite a un alumno poder tener en una misma institución profesores que tienen diversas ideologías, diversas cosmovisiones, y que el alumno, desde un punto de vista científico, se adhiera o acepte la que le parece más convincente. Esa es la esencia de la autonomía, la libertad de cátedra y de investigación. Claro, o sea, esa parte de entender, esa forma de entender. También, doctor Leonardo Lomelí, entenderíamos así. Y también me gustaría preguntarle otra cosa importante, que es, hablamos de la autonomía, ¿quién está responsable de garantizar esta autonomía? ¿A quién le corresponde defender y proteger la autonomía de las universidades? De entrada, bueno, por supuesto que nos corresponde a todos los universitarios. De entrada, pues a sus autoridades, ¿no? Al rector como jefe nato de la universidad, a la Junta de Gobierno, al Consejo Universitario, al patronato en el ámbito de su competencia. ¿El patronato qué es? Perdón, doctor, ya hablamos de los anteriores, pero no hemos... El patronato es otra autoridad universitaria. Nosotros tenemos 6 autoridades universitarias. El rector, el Consejo Universitario, el rector, la Junta de Gobierno, el patronato, los directores de facultades, escuelas e institutos y los consejos técnicos. Consejos técnicos de facultades y escuelas y consejos técnicos de la investigación científica, todo el subsistema de investigación científica de nuestra universidad, y Consejo Técnico de Humanidades, todo el subsistema de investigación en humanidades. Esas son las autoridades universitarias. El patronato está integrado por 3 distinguidos universitarios que a título honorario, no reciben ninguna remuneración por ello, se encargan de la administración del patrimonio de la universidad. ¿Y quiénes los designan ellos? La Junta de Gobierno, a partir de ternas que aprueba el Consejo Universitario. Está la democracia en la universidad. Cuando se cuestiona la democracia en la universidad, creo que hay hasta más filtros incluso que en otras universidades que se pensaría que de alguna manera no cumplen con este requisito de la democracia universitaria, y que por el contrario, incluso como lo mencionaba el doctor Raúl Contreras, se llegan a politizar y no cumplen estos fines que tiene la propia universidad, que creo que es de gran relevancia. Impera la lógica de que los órganos escogen perfiles. O sea, en los procesos de designación, una parte esencial es el perfil que tiene la persona, sí, claro, en el cual tiene que corresponder sus antecedentes, sus estudios y la manera como se ha comportado en la comunidad universitaria. No es simplemente por popularidad o por cuestiones subjetivas. Como somos una entidad académica, pues desde luego que importa pues que tengas la suficiente preparación y que tengas los atributos que se requieren. Ahora hemos visto todos los puntos propositivos de la autonomía. ¿Cuáles serían esos puntos a los cuales han entrado en debate, hablando de este derecho a debate, en los cuales han criticado, han cuestionado que se debería, o por qué cuestionan la autonomía universitaria, o quiénes están en contra de la autonomía universitaria, doctor Leonardo Lomelí? A veces se cree que la autonomía conlleva que hagamos lo que queramos sin rendir cuentas. Eso es falso. La Universidad Nacional Autónoma de México anualmente tiene que presentar a la administración universitaria, en este caso el patronato, le presenta al Consejo Universitario la cuenta anual. Es decir, no es que nos den presupuesto ya ustedes... o sea, este autofinanciamiento tiene controles internos. Tiene controles internos, pero además de que lo aprueba el Consejo Universitario, se envía al Congreso de la Unión, en este caso a la Cámara de Diputados, y es auditable por la Auditoría Superior de la Federación este recurso. En la medida que nosotros recibimos recursos del gobierno federal, podemos ser auditados por el uso que hacemos de esos recursos, lo cual está bien. Claro, porque eso de alguna manera, pues me parece que nos ha quedado muy claro precisamente el día de hoy qué es la autonomía, qué representa la autonomía y la importancia de la autonomía. Nos quedan un par de minutos. Doctor Raúl Contreras Bustamante, con algo que quiera cerrar o nos quiera comentar. Bueno, insistir en la importancia de la autonomía, ¿no? Los instrumentos que se han utilizado a lo largo de estos 90 años de autonomía, pues muchas veces es también porque quisieran que la universidad no generara conocimiento, que va en contra pues de las ideas o de las propuestas en un momento dado de un gobierno, y eso
también ataca la esencia de la universidad, ¿no? Nosotros tenemos que garantizar que se genere conocimiento y que ayude precisamente con una gran conciencia social a la solución de los problemas nacionales. Doctor Leonardo Lomelí, ¿algún comentario con el que quiera cerrar? Que la autonomía es una construcción histórica que ha implicado que distintas generaciones de universitarios han tenido que defenderla, han tenido que refrendarla, y es un concepto que va evolucionando en la medida en la que la sociedad se vuelve más compleja. Todos los días estamos redefiniendo los límites de la autonomía. Por ejemplo, hace unas décadas la entonces Contaduría Mayor de Hacienda no fiscalizaba la universidad. Hoy la Auditoría Superior de la Federación sí puede fiscalizar. Somos un sujeto obligado de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información. Es y muchas veces se plantean discusiones de si eso no vulnera la autonomía. No la vulnera en la medida en la que la autonomía no está reñida con la rendición de cuentas. Claro. Pero como dice el doctor Contreras, la autonomía implica que tenemos la capacidad de gobernarnos y de garantizar la libertad de docencia y de investigación, y que de esta manera no estamos sujetos a las presiones del poder político, a las mudanzas del poder político, ni a los dogmas de la religión o de la ideología. Maravilloso. Pues bueno, muchas gracias, doctor Raúl Contreras, por haber estado con nosotros. Gracias, felicidades por el programa. Gracias, doctor. Doctor Leonardo Lomelí, muchas gracias. Un programa precisamente de la Facultad de Derecho. El día de hoy analizamos precisamente el tema de la autonomía, la importancia y lo que debe de existir. Y es un tema vigente que tenemos que estar hablando, analizando y discutiendo precisamente desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invitamos a que sigan participando en las redes sociales. Les agradecemos de nuevo al doctor Raúl Contreras, al doctor Leonardo Lomelí y a Adriana Macedo, que estuvo con nosotros, y los invitamos a que nos vean en nuestra próxima emisión de Derecho a Debate TV.